Estamos encontrando que miles de personas están abandonando las iglesias por meterse en estas sectas. Pero no hay, óyeme, un solo ejemplo en todo el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, de un gentil convertido al Mesías guardando esas cosas. Ni uno. Vos agarrás mis redes sociales y ves todos los haters, judaizantes y troles que me escriben y vas a ver que da miedo como escriben. Da miedo. Entonces, ¿cómo que te van a venir a hablar de hebreo? O sea, no saben ni escribir en castellano y quieren a mí venirme a hablar del hebreo. O sea, a ver, pero por ejemplo, si vos ves el Jesús de las raíces hebreas, es como una especie de gurú que te enseña a guardar Shabbat, que te enseña a guardar las fiestas, que te pide que no comas cerdo, pero es un Jesús completamente subordinado a la Torá. E inclusive vas a encontrar declaraciones que son una completa herejía. ¿Por qué se caracteriza una secta? Las sectas tienen varios patrones en común. Yo diría que todas las sectas tienen estas características. En primer lugar, y ya la iglesia a través de años, por ejemplo, sabe, digamos, de primera entrada, Testigos de Jehová, la gente sabe en las iglesias que estamos ante una secta. Mormones, estamos ante una secta. Nueva Era, una secta. Pero la gente cree que Raíces Hebreas son hermanos. Y no son hermanos. Lo que la gente no entiende es que se está resucitando una secta antigua, la secta más antigua de la historia del cristianismo. Están haciendo un genocidio ideológico. Te voy a explicar por qué. Está diluyendo tanto quién es verdaderamente un israelita, y eso de alguna manera es un intento de acabar con la etnia de Israel. ¿Cuál es la herramienta para entender por qué estos pasajes están siendo mal utilizados? Hay vicios que los judaizantes tienen, que tenemos que aprender a identificar. Te voy a decir cuáles son. Número 1. Ahora sí, desde el episodio número 50 empezamos con esta meta de lograr monetizar este canal y a través de este podcast. Y la razón por la cual quiero monetizarlo es porque todos los fondos van a destinarse para usarlo en países no alcanzados. Esto es para poder llevar el evangelio en países donde nunca la gente ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, hay actualmente 709 suscriptores de 1000 en este canal de YouTube. Y si usted no se ha suscrito y está aquí viendo este video, por favor hágalo porque contribuye en esta meta. Y lo otro es que llevamos 1783 horas de reproducción públicas de 4000. Tenemos 50 episodios, hay bastantes episodios que usted puede ir y ver. Así que todo esto va a contribuir a que podamos llevar el evangelio a más países en donde nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, ese es el compromiso público, pero no puedo lograr nada de esto si no es porque usted me ayuda. Y espero que pueda dejar comentarios, darle like al video, suscribirse al canal y compartir este episodio si le gusta con más personas, porque esto va a contribuir a que esta meta se logre. Así que espero que lo haga y bueno, de nuevo, dependo de ustedes. Disfruten el episodio. ¿Cómo define usted el movimiento de Raíces Hebreas? Bueno, es que ese tema es muy complejo porque realmente las raíces hebreas, si le preguntas a ellos qué son raíces hebreas, pues ellos van a decir que el movimiento de raíces hebreas es un movimiento que intenta estudiar la Biblia en su contexto inmediato, entendiéndose como el contexto cercano al Nuevo Testamento, lo cual por supuesto tiene que ser el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo tardío. Eso es lo que ellos apelan, dicen que tratan de estudiar la Biblia en su contexto cultural, tratar de entender el pensamiento hebreo. Y entonces, eso es según ellos raíces hebreas, pero raíces hebreas no es eso. Si tú me preguntas a mí qué es raíces hebreas, yo te voy a decir que es doctrinas de conspiración, porque escuchar a los de raíces hebreas es como cuando lees a Dan Brown en el Código Da Vinci, que tiene mucha imaginación para inventarse muchas cosas. Esos son ellos, de verdad. Porque, digamos, todas las cosas se las atribuyen a teorías de conspiración de Roma, de la Iglesia Católica Romana. La Trinidad es un cuento católico para ellos. El infierno es un cuento católico para ellos. Pero es falso porque cuando vos vas y lees los documentos del judaísmo tardío, vas a encontrar que, por ejemplo, en Qumran y en el libro de Enoch, por ejemplo, los judíos hacían una distinción entre la cabeza de los días
y el Hijo del Hombre. Entonces ahí tienes dos personas divinas. O si vas al libro de Enoc, vas a encontrar que el libro de Enoc desarrolla con claridad que las almas de los condenados están en el infierno. Entonces es completamente falso todo lo que ellos dicen. De verdad, Movimiento de Raíces Hebreas es teorías de conspiración al mejor estilo de Dan Brown. Eso es Raíces Hebreas. ¿Qué creen de Jesús? Bueno, ese es un punto muy importante porque realmente las raíces hebreas no tienen el Jesús histórico. El Jesús histórico es el Jesús que encontramos en los textos neotestamentarios. Pero, por ejemplo, si vos ves el Jesús de las raíces hebreas, es como una especie de gurú que te enseña a guardar Shabbat, que te enseña a guardar las fiestas, que te pide que no comas cerdo, pero es un Jesús completamente subordinado a la Torá. E inclusive vas a encontrar declaraciones que son una completa herejía, como por ejemplo que la Torá, Jesús es la Torá viviente. Eso es una completa herejía. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña que la Torá llega a su fin cuando viene el Mesías. Entonces, decir que la Torá es Jesús mismo es una completa herejía. Entonces, su visión de Jesús está completamente distorsionada, empezando porque no creen en la Trinidad. Entonces, para los judaizantes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Entonces, esto es una completa herejía. Entonces, es un desastre lo que creen de Jesús. O sea, para ellos, Jesús no viene a establecer un nuevo pacto, viene a renovar el pacto de Moisés. Entonces, algo tenemos que entender claro. El Jesús de las raíces hebreas es completamente diferente al Jesús de la iglesia histórica. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero, digamos, para alguien que nunca ha escuchado de los judaizantes o de las raíces hebreas, que bajando un poquito del nivel técnico, ¿verdad? ¿Cómo los identificas? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? O sea, ¿ese movimiento qué hace? ¿Dónde se reúnen o qué? Bueno, es que esa pregunta es genial porque esta secta, eso es lo primero que tenemos que entender, estamos lidiando con una secta y ya la iglesia a través de años, por ejemplo, sabe, digamos, de primera entrada, Testigos de Jehová, la gente sabe en las iglesias que estamos ante una secta, mormones estamos ante una secta, Nueva Era, una secta, pero la gente cree que raíces hebreas son hermanos y no son hermanos, lo que la gente no entiende es que se está resucitando una secta antigua, la secta más antigua de la historia del cristianismo. Y hoy en día, pues esta gente la puedes identificar con cosas muy particulares. Por ejemplo, cuando te empiezan a cambiar el uso del español por el hebreñol. Okay. Por ejemplo, ya no te dicen hola, te dicen shalom. Ya no te quieren decir gracias, ¿verdad? Tú me das té o yo te pido agua y ya no te digo gracias, ahora te digo toda rabá. Ya no quiero decir buenas noches, ahora digo Laila Tov. O, muy particular, ya no se dice Dios, ahora se dice el Eterno. Entonces, ya hay uno empieza como a notar cosas raras. Luego, alguna afinidad con símbolos judíos. Por ejemplo, les encanta ponerse el talit, que es como esa especie de, por decirlo así, yo digo vacilando, ¿verdad? Que se ponen el mantel de la esposa, ¿verdad? De la cocina y se lo ponen a manera de talit. Es como una especie de velo que se ponen o se ponen el kipá y uno empieza a ver como que cada vez más se quieren parecer a los judíos. Eso es el movimiento de raíces hebreas y hay que decirlo, hermano, que este grupo se hizo famoso a partir de la pandemia. Porque el que realmente le dio poder desde hace años, hace más de 20 años, viene enseñando el más grande promotor de ellos, que es Michael Root. Pero con la pandemia, cuando estuvimos todos metidos en la casa, que nadie podía salir, afloraron esta gente como nunca. Entonces, estamos hablando del resurgir de una secta antigua que en el tiempo de la pandemia, varios youtubers se posicionaron en ese campo y ahorita es un fenómeno en el que estamos encontrando que miles de personas están abandonando las iglesias por meterse en estas sectas. Sí. Y lo interesante es que Testigos de Jehová los tienes en el Salón del Reino. Los mormones, clarito dice, ¿verdad? Templo, Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hasta los de Pare Sufrir dicen clarito, Pare Sufrir. Pero esta gente se infiltra en las iglesias. Sí, antes aquí en San José, en la avenida Segunda, ajá, había un edificio ahí grandísimo que decía Pare Sufrir.
Era una Era secta. una secta. Sí, creo que le llaman movimiento, se le llama también movimiento de la oración al Espíritu Santo. Sí se Ok. llama la secta, pero se caracterizaban por decirte pare de sufrir. Mm, Pero los judaizantes son muy diferentes. Ellos están infiltrados mm. en las iglesias y por eso logran judaizar al pastor y en el peor de los casos a la iglesia entera. ¿Y Eso es lo cuál que es la pasa. estrategia? O sea, ¿por qué en pandemia pasó? Bueno, en realidad todo esto responde a que la iglesia ahorita está en crisis. La iglesia reformada, la iglesia de la reforma, la iglesia protestante se le olvidó la reforma. Y hemos en los últimos 50, 70 años hemos venido abandonando todo el legado de la reforma, hemos olvidado las olas de la reforma y entonces hemos entrado en un movimiento de sentimentalismo, de prosperidad en las iglesias y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente empezó a mencionar cosas que no se estaban hablando en las iglesias, como por ejemplo explicar las fiestas de Dios en el Antiguo Testamento, es algo completamente bíblico. Mm, O vamos a estudiar el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ellos empezaron con esto y mucha gente estaba sedienta de escuchar esto porque no se estaba dando en las iglesias. Lo que pasa es que la gente, al no estar capacitada teológicamente, ¿qué es lo que pasa? No logra discernir, no se logra dar cuenta de que lo que les están diciendo no es conforme a la sana doctrina. ¿Y cómo sé cuál es la sana doctrina? Muy fácil, porque lo que ellos están enseñando, la iglesia nunca lo ha creído en 21 siglos. mm. Nunca. La iglesia nunca ha creído en 21 siglos, por ejemplo, que nosotros los gentiles nos tengamos que reunir en Shabbat. Nunca. Nunca se enseñó ni en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, ni en ningún momento de la historia. Entonces, esta secta eh, parece como algo novedoso. Y ese es el tema, que em, hay un elemento psicológico de que la gente siempre, perdón, siempre quiere descubrir algo nuevo. Ujú. Sí, y por hablar de las fiestas y de cosas del Antiguo Testamento, van a tender como a poner un yo soy el que sabe, ¿verdad? Sí, y además que, mira, es muy sutil porque, por ejemplo, si te haces esta pregunta, ¿Jesús guardaba las fiestas? Sí. Mm, ¿Pablo guardaba las fiestas? Sí. mm, ¿Los primeros discípulos del Señor guardaban las fiestas? Sí. Entonces la gente con ese tipo de argumentos la encaminan a preguntarle después, entonces, ¿por qué tú no? Y la gente, ¿verdad? Ignorando la distinción entre lo que es un judío y un gentil, no logra hacer esa distinción y entonces la gente empieza a convencerse de que efectivamente tengo que guardar las fiestas porque Jesús lo hacía. Tengo que dejar de comer camarones porque Jesús no comía camarones mm, y este tipo de cosas. Entonces, de repente parece muy convincente, pero no lo es, mm. no lo es para nada. ¿Por qué se caracteriza una secta? Excelente pregunta. Mira, las sectas tienen varios patrones en común. Yo diría que todas las sectas tienen estas características. En primer lugar, todas las sectas, sin excepción, tienen un problema con la Trinidad. Mm, Los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Creen que Jesucristo es un ser creado. Y no hay Espíritu Santo, ¿verdad? Creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Exacto, ni siquiera el Espíritu Santo es una persona. Mormones, triteísmo. No es Trinidad, es triteísmo lo que creen los mormones. Y de hecho los mormones creen que al Padre lo creó otro Dios. Mm, Entonces es politeísmo en realidad lo que creen los mormones. Em, Todas las demás sectas tienen problemas con la Trinidad. Las sectas modernas, Espíritu Santo Madre, el Espíritu Santo es una mujer. Diosa Madre, ahora resulta que hay una divinidad femenina al par de Dios. Y los judaizantes no se van a salir de la regla. Ellos han heredado una herejía ancestral que se llama sabelialismo, que lo que enseña es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Solo que a veces Dios se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo, pero es la misma persona. mm. Entonces, las sectas tienen un problema con la Trinidad. Las sectas no son cristocéntricas en segundo lugar. Tercer lugar, las sectas tienen un problema con la gracia. La gracia nunca es suficiente. El sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente. Hay que añadirle algo. Por eso te decía que hemos olvidado el legado de la reforma, porque la reforma levantó el lema de solo la gracia. Las sectas
tienen una desconexión con la iglesia histórica, tienen el descaro de decir que la iglesia por 21 siglos ha estado equivocada. Y el quinto punto te diría que todas las sectas tienen un gran iniciador, un gran iluminado. Entonces vos ves Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, ¿verdad? Fundador de los Testigos de Jehová, Elena de White, los Adventistas del Séptimo Día, John Smith, mormones, y los judaizantes, por decirlo así, el papá de los tomates ahorita es Michael Root. ¿Y quién es él? Un señor de Estados Unidos que lastimosamente ha sido proliferado por algunos canales cristianos, ¿verdad? Me lo imagino como con barba y... Así es. Y además no viste con jeans, viste como Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces es legítimo judaizante, barba, kipá y viste en túnica, ¿verdad? Michael Root enseña en inglés, aunque toda su enseñanza está también en español, se llama Un Rudo Despertar, y canales cristianos famosos lo proliferaron, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahorita la iglesia no entiende todavía que Movimiento Raíces Hebreas es una secta. No lo entiende la gente. La gente cree que están dando una perspectiva más hebrea de Jesús, que se están agarrando más de ese cristianismo primitivo. Completamente falso. La gente tiene que entender que estamos ante una secta. Qué duro. Imagínate. Es un camino completamente lejos de Cristo. Un día yo estaba hablando con un amigo que es verdaderamente judío. Eso es importante de hacer la aclaración. Los judaizantes no son mesiánicos, porque a veces les dicen los mesiánicos. No, un verdadero judío que se convierte a Jesús, ese sí es un mesiánico. Y un día hablando con un verdadero judío sobre los judaizantes, me decía eso precisamente que tú me acabas de decir. Y es que el movimiento de raíces hebreas lo que te hace es apartarte de Jesús. De verdad, mira, yo tengo demasiado hater en mi página de Facebook, tengo demasiados. Y yo pongo, por ejemplo, a una foto de Jesús y pongo, cito Mateo, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. ¿Y qué encontrás con todos los cristianos? Amén, amén y amén. Pero encontrás a estos herejes diciendo, pero el Shabbat, pero la Torah, pero esto, pero las fiestas. Nunca pueden darle la gloria a Dios, a Jesús. O sea, siempre están sacando a Jesús del medio para ponerte a Israel en el medio o a la Torah. Es así esta secta. Ahora, ¿qué es Israel? ¿Usted cree en Israel actualmente como parte del plan de Dios? Yo creo que no debemos confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel, ¿verdad? El Estado de Israel es un Estado como cualquier otro, como Estados Unidos, como México, Inglaterra. Ahora, el pueblo de Israel son esos 15 millones de judíos que están en el mundo. 8 millones de ellos viven en lo que es el Estado de Israel y 7 millones de ellos viven fuera de Israel. Entonces, ese es Israel. Israel es el pueblo de Israel, no necesariamente el Estado de Israel. Digo esto porque a veces vemos que Israel como Estado hace ciertas cosas y yo veo cristianos como siempre avalando lo que el Estado de Israel hace y no es así. Además, tenemos que recordar que el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, siempre fue muy rebelde como para que nosotros siempre nos pongamos del lado de Israel, del Estado de Israel y decir, tienen razón en todo lo que hacen. Pero respondiendo así concretamente a tu pregunta, yo creo lo que dice Pablo en Romanos 11 sobre Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, ¿verdad? Yo también soy israelita, soy hebreo de la tribu de Benjamín, y Pablo ahí en Romanos capítulo 11 nos enseña que los judíos que no creen, que son incrédulos, han sido desgajados, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y creo que Dios todavía tiene un futuro, un plan futuro para Israel, como lo dice la Biblia en Deuteronomio 30, donde Dios los hará volver y circuncidará su corazón. Entonces yo creo que Dios todavía tiene un papel para Israel. Creo eso. Sí, faltan algunas promesas que cumplirse. Totalmente. Estaba leyendo Jeremías, Ezequiel, hay varias cosas que todavía no hemos visto históricamente que se cumplan. Pero justo hago la pregunta porque no sé con el tema de los judaizantes, ¿verdad? Si es como una estrategia
para favorecer a Israel como tal de una manera ciega, ¿verdad? Como Estado, para que hagan lo que les da la gana, ¿verdad? Mira, los judaizantes, te puedo decir esto con mucha intención y con mucha seguridad. El movimiento de raíces hebreas es actualmente, están haciendo un genocidio ideológico. Te voy a explicar por qué. Mira, tú y yo somos ticos, pero ¿qué pasaría si yo empiezo a enseñar que todos somos mexicanos? Y empiezo a crear doctrinas de conspiración y empiezo a decir que no, que mira que los mayas viajaron hasta acá y también bajaron a Sudamérica y que hubo un mestizaje y que todos somos mexicanos. Entonces empiezo a promover que todos empecemos a decir que húbole, ¿verdad? No manches. Y empiezo a promover que ya no comamos gallo pinto, entonces que todo el mundo ahora tiene que comer taquitos, ¿verdad? Y esas cosas tan ricas. Bueno, en ese caso yo me meto ahí para estar comiendo taquitos. Ok, nos ponemos la chompa mexicana y el sombrero, ¿verdad? Y, ok, supongamos que de alguna manera yo logro que me crean, ¿ok? Y la gente empieza a sumarse a este movimiento que yo estoy promoviendo de que todos somos mexicanos, que todos somos las ovejas perdidas de los aztecas. Después, si la gente permite esto, ¿cómo hago para distinguir un verdadero mexicano del que no lo es? Si todo el mundo ahora es mexicano, si los argentinos son mexicanos, si los chilenos son mexicanos, si los ticos somos mexicanos, si todo el mundo es mexicano, ¿cómo hago después yo para identificar un verdadero mexicano de uno que no lo es? ¿Qué estoy haciendo? Estoy privando al verdadero mexicano de su derecho de identificarse como mexicano. Y esto es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el movimiento de raíces hebreas con Israel. Está diluyendo tanto quién es verdaderamente un israelita. Y eso de alguna manera es un intento de acabar con la etnia de Israel. Es muy peligroso eso. Circuncidan a toda la gente. A toda la gente la circuncidan, ¿verdad? Eso es lo primero que te piden. Por ejemplo, te dicen tienes que entrar a los pactos y empieza todo con la circuncisión. Y eso no tiene fundamento bíblico, ¿o sí? Pensando en el Antiguo Testamento, los judíos circuncidaban a la gente que estaba en su casa viviendo, ¿verdad? Como, porque eran parte, pero no, había algún, lo digo desde no lo había pensado, pero ese hecho de que alguien externo fuera parte de Israel era factible. Ok, mira, algo que tenemos que entender de los judaizantes es que en realidad son un movimiento de rebeldía contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés en Génesis capítulo número 17, que en todo este capítulo, Génesis 17 está el pacto de la circuncisión. Y la Biblia dice claramente con quién es el pacto. Por ejemplo, si lees Génesis 17, 19, dice la Biblia, pero Elohim dijo a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, recuérdate que Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo a Ismael con Agar y también dice la Biblia que tuvo hijos con Cetura. Cuando murió Sara, Abraham volvió a tener otra mujer llamada Cetura y tuvo hijos con ella. Aquí la Biblia está diciendo claramente con quién es el pacto. El pacto es con Abraham en Isaac, no es con los ismaelitas. No es con los descendientes de Cetura y mucho menos con nosotros los gentiles. Y es impresionante porque si seguimos leyendo, Abraham pide por Ismael. Entonces Abraham dice en cuanto a Ismael, porque Abraham dijo en el versículo 18, y Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces Dios le contesta en el 20 y le dice, en cuanto a Ismael te he oído. He aquí lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mira lo que dice el versículo 21. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, el que te parirá Sara. Entonces Moisés es claro, el pacto de la circuncisión es para los descendientes de Abraham en Isaac, no para nosotros los gentiles. Y así creía el judaísmo tardío. Si tú lees el libro de los Jubileos, que es un libro del judaísmo tardío, escrito unos 3 siglos antes de Jesús, el libro de Jubileos dice con toda claridad de que el pacto de la circuncisión es para los israelitas, no para los edomitas, que recordate que Esaú era hermano de Jacob,
no era para los ismaelitas, dice el libro de Jubileos, es exclusivo de los hijos de Israel. Entonces, esta gente lo único que te enseña es a rebelarte contra Moisés realmente, irónicamente. Lo único que me acuerdo de intento de meter a otra gente dentro del pacto fue cuando violaron a una de las hijas, A Tamar, a Dina, a Dina, sí. y entonces fue aquella movida bastante inteligente donde le cortaron el prepucio a todos y al tercer día fueron y atacaron al pueblo porque era el día en que estaban débiles, pero ellos se creyeron el cuento de que podían entrar y ser parte del pueblo, ¿verdad? Bueno, Pero de ahí para allá no me acuerdo ninguna... en realidad, a ver, en el Antiguo Testamento, porque tienes que entender que en el Antiguo Testamento Dios está tratando con Israel, no con las demás naciones. Por eso dice la Biblia en el Salmo 149, quiero leerte este pasaje que es muy importante, es fundamental en todo lo que es la apologética contra estas sectas. Mira lo que dice el Salmo 147, perdón. Dice así, Salmo 147, versículo 19 y 20. Manifestó sus decretos a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandamientos. Entonces mira que de forma literal se está diciendo que al pueblo que Dios le dio mandamientos y una ley fue Israel, y con ninguna nación se hizo así. Entonces, ¿qué pasaba si en el antiguo pacto algún gentil quería ser parte de eso? ¿Verdad? Que dijera, oye, yo quiero también convertirme al Dios de ustedes, reconozco que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué hacía? Se circuncidaba. Y la circuncisión desnaturalizaba al gentil, de manera que el gentil ya no era gentil, ahora era de la casa de Israel. Así lo dice de forma clara Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 está la fiesta de la Pascua, que por cierto ya casi se celebra, ahora el 12 de abril es Pascua. Y, por ejemplo, si un gentil quería celebrar la Pascua, dice la Biblia así, y si algún extranjero que reside contigo y celebra la Pascua, Yahvé, quiere celebrar la Pascua de Yahvé, circuncídele a todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra. ¿Ves? Pero entonces sí había un principio ahí de circuncidar para que pudieran participar. En el judaísmo, la circuncisión de un gentil es un rito de conversión, es para convertirse en judío, desnaturaliza al gentil. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué eso no está bien ahorita? Porque dice la Biblia en Efesios que ahora nosotros hemos sido cercanos por la sangre de Cristo, ya no por la circuncisión. Ahora es el Mesías el que nos hace parte de la familia de Dios. Entonces, pedirle a un gentil que se circuncide es anular la obra de Cristo, porque ya Cristo nos hizo parte de los pactos, de las promesas y las bendiciones. Sí, pero tenía yo un poquito la duda ahí con ese tema. Pero bueno, no. Entonces, em, quisiera hablar de los argumentos puntuales que tienen los judaizantes. Y tal vez podemos ir uno por uno. Dale. La Torá es eterna e inmutable. Y usan para defender esto el Salmo 119:89 y Malaquías 3:6. Dice que los judaizantes sostienen que la ley de Dios, la Torá, es una expresión eterna de su carácter. Argumentan que Dios no cambia, por lo tanto tampoco su ley. Ellos creen que si Dios ordenó guardar el sábado, las fiestas y los mandamientos mosaicos, esto no puede haber sido anulado por un nuevo pacto, ya que eso implicaría un cambio en Dios mismo. ¿Cuál era el versículo del Salmo que me dices? Perdón. 119:89. Salmo 119:89. Claro, ese salmo habla de las excelencias de la palabra de Dios. Déjame leerte ese versículo. Salmo 119:89. Dice, oh Yahvé, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Dice tu palabra, no la ley de Moisés. ¿Ves la distinción? Y aun si dijera, tu ley permanece para siempre, tenemos que entender que la palabra ley no necesariamente siempre es la ley de Moisés. En la Biblia hay diferentes tipos de ley. Está la ley de la conciencia, desde Génesis 3:22, he aquí Elohim dijo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso se llama ley de la conciencia y es una ley de Dios. Está la ley de Moisés, está la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Entonces, cada pasaje que hable de la ley debe interpretarse en su contexto. Si el texto no dice ley mosaica,
debemos entender que habría que estudiar el contexto para saber qué ley es. Pero mira, no es eterna. La ley mosaica no es eterna, no iba a tener vigencia para siempre, porque lo dice Pablo de forma literal. Por ejemplo, mira, si yo te leo Lucas es muy claro, no, perdón, Gálatas es clarísimo en este tema. Dice así, estoy leyendo Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. ¿Lo ves? Aquí se nos está hablando del papel de la ley. Ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Cuál era el tutor? Lo dice el versículo 24. La ley fue nuestro tutor. Esto es muy interesante porque así lo interpretaron siempre los cristianos primitivos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que fue un cristiano en el siglo III, en su obra El Pedagogo, dice que la ley fue ese tutor, ese pedagogo que nos llevó hasta Cristo. Pero una vez llegado el Cristo, ahora somos del Cristo, ya no de ese antiguo pedagogo. Entonces, por ningún lado, la Biblia enseña que la ley mosaica es eterna. Por eso es que te pregunté el pasaje. Dime qué pasaje apelan, porque siempre vamos a encontrar que dice o tu ley, o dice o tus testimonios, o encontrarás la expresión tu palabra, como lo acabamos de ver, pero lo que nunca vas a encontrar es la ley de Moisés es para siempre. No está en la Biblia eso. Y eso es de lo que se apoyan. Claro, porque sacan de contexto el significado de ley cuando les conviene. Porque, por ejemplo, cuando lees en en Romanos capítulo 6, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y no quieren admitir que ley es ley de Moisés. Pero cuando lees Romanos 2:13, que dice, porque no son solo los oidores de la ley los que serán declarados justos, sino los hacedores, claro, ahí sí, ese pasaje sí se refiere a la ley de Moisés. Esos son un grupo que manipula la Biblia a su antojo. Insisto, la palabra ley debe siempre interpretarse en su contexto. Cerrado el argumento. Viene el segundo. Jesús no vino a abolir la ley. Mateo 5:17 dice, este es uno de los textos clave usados por los judaizantes. Dicen que si Jesús no vino a abolir la ley, entonces los cristianos deben seguir guardándola en su totalidad. Para ello la palabra cumplir significa darle su verdadero significado y práctica, no reemplazarla. Por lo tanto, alegan que seguir a Jesús implica obedecer también la Torá. Mira, este famoso pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 17, que es el favorito de ellos, ¿verdad? Porque les encanta decir, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino para cumplir. ¿Qué le vamos a decir a los judaizantes con respecto a este pasaje? Que amén, amén y amén. Mira, este pasaje en realidad es demoledor contra ellos. Te voy a explicar por qué. Porque si seguimos leyendo, el texto dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla. Mira esta expresión, hasta que pase el cielo y la tierra. Cielo en singular y tierra. El texto no dice los cielos y la tierra, dice el cielo y la tierra. Y resulta que nuestros amigos, los judaizantes, maestros de raíces hebreas, no saben de raíces hebreas. Porque cuando tú estudias los documentos del historiador judío Flavio Josefo, que fue contemporáneo de los apóstoles, Josefo nos deja claro que la expresión cielo y tierra es un hebraísmo que se refiere al templo. Eso lo entendían los judíos. Es como el pura vida de nosotros. Okay. Para entender qué es pura vida, hay que ser tico. Porque el pura vida tenemos muchos significados, ¿verdad? Lo usamos para un montón de cosas, hasta para sarcasmo, ¿verdad? Como, no, de pura vida. Sí, pura vida. Exacto. O sea, ¿quieres saber qué es pura vida? Pregúntale a un tico, no le puedes preguntar a un mexicano. Entonces, lo mismo pasa con la expresión el cielo y la tierra. Es un hebraísmo que se refiere al templo. Cristo lo que está diciendo es que, de cierto os digo que de ningún modo, dice el texto, el versículo 18, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, entiéndase como el templo, de ningún modo pasará una iot ni un trazo de la ley hasta que todo se cumpla. Cristo está dejando claro que la ley como código de jurisprudencia, que la ley como código normativo va a llegar hasta que pase el cielo y la tierra.
se refiere al templo. ¿Cómo sé que se refiere al templo? Mira, esta expresión, el cielo y la tierra, aparece en estos pasajes, en Mateo 24:35, en Lucas 21:33 y en Marcos 13:31, y no vuelve a aparecer más en la Biblia. Ahora, ¿qué tienen en común Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13? Que en los tres pasajes Jesucristo está hablando de la destrucción del templo. ¿Te acuerdas? Que dice que vinieron los discípulos y que vieron el templo muy hermoso. Y le dijeron, maestro, mira estas piedras, ¿verdad? Y Jesús se vuelve y les dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces, Jesús profetizando la destrucción del templo, empieza a hablar de un montón de señales. Ahora mira aquí esta expresión. Versículo, a Jesús le preguntaron cuándo iba a ser destruido el templo. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Y también Jesús contesta, todo esto acontecerá hasta que antes de que esta generación perezca. ¿Lo ves? Y así se cumplió. Los romanos destruyeron el templo en el año 70, antes de que esa generación pereciera. Entonces, Mateo 5:17 no está enseñando que Jesús dijo que la ley es para siempre. Todo lo contrario. Jesús lo que está diciendo es, la ley va a llegar hasta que el templo sea destruido. Fin de la clase, dice un amigo mío. ¿Sí? Saludos, amigo. Dice el argumento número 3, los cristianos son injertados en Israel. Amén. Totalmente. O sea, claro que somos injertados en el olivo natural que es Israel. Lo dice la Biblia claramente en Romanos 11. ¿Qué no dice el texto? Lo que el texto no dice es, ahora como ustedes han sido injertados en Israel, guarden Shabbat. Ahora como ustedes han sido injertados en Israel, guarden las fiestas. Eso es estirar el pensamiento del apóstol Pablo y sacarlo completamente de contexto. Porque, ¿por qué Pablo nos recuerda a nosotros los gentiles que hemos sido injertados en el olivo? Romanos 11 dice que es para que no nos jactemos contra Israel. ¿Me entiendes? De que Dios ahora nos ha admitido. Pero no vaya a ser que esto nos enorgullezca y nosotros digamos, las ramas originales fueron desgajadas y yo fui injertado. Pablo viene ahí hablando de que Dios no se ha olvidado de Israel. Ese es el contexto en el que él está diciendo que hemos sido injertados. Pero él ahí no está hablando algo como así. Puesto que hemos sido injertados, digo yo, ya no coman cerdo. Eso es lo que Pablo no hace. Y eso es lo que hacen los judaizantes, estirar el pensamiento de Pablo. Sí, es lo que conviene, digamos, agregar a... Y ese es como un argumento interesante que la gente muchas veces usa, como agregarle cosas extra a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Siempre lo estiran. Por ejemplo, otro pasaje muy común es el de Efesios, cuando dice que hemos recibido la ciudadanía de Israel. Sí, hemos recibido la ciudadanía de Israel, amén. Pero lo que Pablo no dijo es, ahora que han recibido la ciudadanía de Israel, digo yo, guarden Shabbat. Eso es lo que Pablo no hace. Eso es hasta donde estira el movimiento de raíces hebreas el pensamiento de Pablo y lo saca del mensaje central. Porque el mensaje central de Efesios capítulo 2 es, Dios anuló la enemistad que había entre los dos pueblos y hizo de ellos dos uno solo, haciendo la paz en el cuerpo que es la iglesia. Entonces siempre están sacando el pensamiento de Pablo o argumentando cosas muy tontas. Por ejemplo, esto que me mencionas del olivo, ¿verdad? Que hemos sido injertados en el olivo. Dicen, es que ya no somos gentiles porque fuimos injertados en el olivo. Eso ni siquiera es entender cómo funciona un injerto. Porque si vos tienes un árbol de limón y haces un injerto de otro cítrico y pones una rama de naranja, cuando la rama de naranja se conecte con la savia del árbol de limón y la rama de naranja de frutos, la rama de naranja no va a dar limones, va a dar naranjas, porque es una rama de naranja. Entonces, el injerto no desnaturaliza el injerto, lo que hace es que se nutra del árbol original. Entonces, sacan a Pablo completamente de contexto y rayan con argumentos fuera de lógica. Un principio es que la Biblia dice lo que tiene que decir y tiene que decir lo que dice. Sí. No hay por qué salirse y meterle más cosas ahí. Es que para ellos la Biblia nunca lo que el texto dice, nunca es lo que parece. Eso es algo muy que nos debe hacer ruido, ¿no? Nunca lo que lees de primera entrada es lo que parece. Eso es algo propio de ellos. Argumento número 4. La iglesia primitiva guardaba la ley. Creo que ya lo medio
Me, me medio dijiste algo al respecto. Mira, amén. La ley, la iglesia primitiva guardaba la ley de Cristo, porque esto tenemos que entenderlo. El nuevo pacto sí tiene ley, es la ley de Cristo, pero la ley de Cristo no es la ley de Moisés. La ley de Cristo es una mucho mejor ley. Por eso es que encuentras en Mateo capítulo 5, Mateo 5 y Mateo 6, encuentras a Jesús haciendo este tipo de declaraciones. Ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿A dónde está apelando? ¿A la ley de Moisés? Pero yo os digo que cualquiera que os golpee, denle también la otra mejilla. O vosotros escuchasteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, hermano, mira, hay un paralelismo entre Moisés y Jesús. Moisés fue mediador de un pacto, Jesús también. Y Moisés fue legislador y Jesús también. Y él viene a entregar una mejor ley. Entonces los cristianos sí guardamos la ley de Cristo, y es la ley que guardaban los cristianos primitivos. Lo que pasa es que ellos lo hacen en referencia a otros, al punto, por ejemplo, del templo y de las fiestas. Dice Hechos 21:26 y Hechos 18:21, ¿verdad? Haciendo alusión a que iban al templo y haciendo alusión a que celebraban las fiestas. Mira, Hechos 21, perdón. 21:26. Hechos 21:26 dice, entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación. Mira, esto es algo que es importante entender. Los judíos y los gentiles en el cristianismo primitivo habían dos ritos. Los judíos que se convertían al Mesías no dejaban de ser judíos. Lo que nunca encontramos es que a los gentiles se les pida judaizar, es decir, convertirse en judíos, comportarse como judíos. Desde luego, en Hechos de los Apóstoles vas a encontrar a Pablo yendo a la sinagoga en Shabbat. Encuentras a Pablo, por ejemplo, te podría dar hasta otros ejemplos que tú mismo no me dijiste, como por ejemplo en Hechos capítulo número también 21 encontramos que Pablo quería llegar a tiempo para celebrar la fiesta de Pentecostés. Por ejemplo, vamos a encontrar a Pablo en Hechos 21 pagando unos votos de nazareato. ¿Por qué? Porque el judío no dejaba de ser judío. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí los judaizantes dicen, pero es que ustedes están promoviendo como un tipo de ley para los judíos y otro tipo de ley para los gentiles. Y eso como que a ellos les resulta como escandaloso. Y te voy a decir una cosa. No veo por qué hay que escandalizarse. Si tú lees el Antiguo Testamento, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar que había un pueblo, 12 tribus, ¿verdad? Pero había toda una serie de leyes que eran exclusivas de los levitas, que no eran para el resto del pueblo. Lo mismo pasa con el nuevo pacto. Los judíos no van a renegar de su cultura. Porque esto es tan irónico como que ahora vos y yo, que somos ticos, nos convertimos al Mesías y ahora resulta que no podemos celebrar el 1 de diciembre la abolición del ejército. No podemos negar nuestra cultura. Eso es lo que pasa. La conversión de un judío, los apóstoles nunca enseñaron que un judío debía abandonar su cultura. Por eso es que los encuentras haciendo eso. Pero tampoco vas a encontrar a los apóstoles diciéndole a los gentiles que hagan esas cosas. Fin de la clase, ¿no? El cristianismo adoptó prácticas paganas. Ese es el argumento número 5 que tengo acá. Dice, el domingo fue impuesto por Roma, la Navidad y la Pascua se mezclaron con festividades paganas y la iglesia se separó de las raíces judías por influencia helénica. Su llamado es a volver a las raíces puras de la fe, restaurando las fiestas bíblicas, Pesach, Sukkot, Shavuot. Shavuot, ok. Y fiesta de las semanas. Esa no está nada. Es Pentecostés. Ok, sí. Ok. Y rechazando prácticas sin base en la Torah, pero este no es un argumento tan bíblico, es más conspiranoico. ¿Ves okay. Lo que te digo? Teorías de conspiración. Mira, muy sencillo. Si eso fuera cierto, si Roma, ¿ves? Roma fue la que cambió todo. Roma cambió el Shabbat por el domingo. Roma fue la que metió fiestas paganas. Eso sí, debo decir que la iglesia romana sí inventó ciertas fiestas paganas, como por ejemplo el Halloween tiene su origen en la iglesia romana, pero bueno.
¿Por qué el argumento se cae? Te voy a decir por qué. Porque si así fuera, nosotros tendríamos que encontrar en el registro neotestamentario a los gentiles convertidos al Mesías guardando Shabbat, guardando las fiestas, circuncidándose y guardando las leyes dietéticas. Pero no hay, óyeme, un solo ejemplo en todo el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, de un gentil convertido al Mesías guardando esas cosas. Ni uno. Ahora, si pasas a los discípulos directos de los apóstoles, que son los padres apostólicos, y lees la Didaché, a Clemente Romano, si lees a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, los que conocieron a los apóstoles y aprendieron directamente de ellos, encontrás lo mismo. No los encontrás haciendo estas cosas. Más bien, lo que sí es interesante es que, mira, no hay un solo registro en el Nuevo Testamento de una iglesia de gentiles guardando Shabbat, pero sí encontramos registros bíblicos de que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Por ejemplo, Hechos 27, y en el día 1 de la semana, habiéndose reunido para partir el pan. Se está refiriendo a la Santa Cena. O, por ejemplo, Pablo pide que las colectas se hagan el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día que se reúnen. Cada primer día de la semana, 1 Corintios 6:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte ahorrando de lo que haya prosperado para que cuando yo vaya, no se hagan colectas. Ahí hay dos pasajes de la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. También encuentras a los apóstoles haciéndolo, porque, por ejemplo, si vas al Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, mira qué demoledor es este pasaje. En Juan capítulo 20, Jesús se aparece a los 12, ¿verdad? Encontramos en el capítulo 20 que Jesús ha resucitado, dice Juan 21, en el día 1 de la semana. Entonces, si sigues leyendo el texto, él se va a aparecer a sus 12. Entonces leo el 19. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, ¿lo ves? Día 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban todos los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuvo en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos al verse al Señor se regocijaron nuevamente, y Él les dijo, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Ahora, vean lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se apareció. Eso fue el día 1 de la semana. Y les decía pues, a los otros discípulos, los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos de que no vean sus manos la señal de los clavos y metan en mis dedos en el lugar de los clavos, yo no creeré. Versículo 26. 8 días después, de nuevo sus discípulos reunidos. Estaba Tomás y ahí Jesús aparece. 8 días después, tienes dos pasajes del Nuevo Testamento donde aparecen los 12 reunidos el día de la resurrección, el primer día de la semana. Más Hechos 28, más 1 Corintios 6:2, y los padres apostólicos dicen que la iglesia se reunía el primer día de la semana, versus 0 pasajes en el Nuevo Testamento y en los padres apostólicos que diga que los gentiles se reunían en Shabbat. Esa es la evidencia. Teorías de conspiración. Sí, y también usar contraejemplos para desmeritar algo creo que es un poco injusto, ¿verdad? No sé a nivel de debate si eso tiene algún nombre con alguna falacia o algo, pero hoy en día sabemos que hay cristianos ejecutando mal su fe, y, ¿verdad? Y, por ejemplo, con temas de pecado, ¿verdad? El mismo Pablo lo ponía, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces yo no puedo decir, bueno, como ustedes se metieron en pecado, entonces completamente desmerito todo el cristianismo porque hay un contraejemplo. Totalmente de acuerdo. Sí, es un argumento pobre y no suma nada a la tesis de que tenemos que guardar Shabbat. O sea, que la iglesia, mira, yo te soy sincero, yo no celebro Navidad, pero no lo hago porque simplemente, no porque crean las teorías de conspiración de Michael Root. Yo no celebro Navidad simplemente porque no veo que los apóstoles lo hicieran. Ahora, si tú te quieres reunir en Navidad y todo, yo no tengo ningún problema, yo no lo satanizo. Simplemente no es mi costumbre. Pero supongamos que, bueno, sí, los cristianos celebran Navidad. Ok, digamos que está bien, lo que dices es muy cierto. Pero ¿eso en qué suma
a favor de que hay que guardar Shabbat? En nada. Y ahora, ¿hay libertad para guardar Shabbat? ¿O es completamente erróneo para un cristiano hacerlo? No, Pablo dijo que está bien. Pablo dice en Romanos capítulo 14 que uno hace distinción del día y otro considera todos los días por igual. No importa, porque al final, si tú consideras un día que es superior a otros y otros consideran a todos los días por igual, ¿para quién lo hacen? Para Dios. Por eso Pablo dice cada uno esté completamente convencido en lo que cree. Dice Romanos 14:5, uno ciertamente considera un día superior al otro. ¿Quiénes consideran un día superior al otro? Los judíos. Ellos tienen el Shabbat. Pero otro considera igual todo día. ¿Quién considera igual todo día? Nosotros los gentiles. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene estima del día lo tiene para el Señor. ¿Lo ves? Entonces, si yo quisiera decir, bueno, yo voy a empezar a guardar Shabbat, estoy en toda la libertad. Lo que está mal es si yo empiezo a decir, no, hermano, si usted no guarda Shabbat, usted está en desobediencia, usted está en pecado y usted no ama al Eterno. Eso es lo que está mal. Sí, los cristianos tendemos también, bueno, estamos hablando de una secta, entonces no me voy a meter ahí, pero a nivel de cristianos tendemos a tirar una línea de lo que creemos como convicción que es lo correcto. Y toda la gente que se salga de ahí es un hereje, tiene, ¿verdad? Y lo hacemos con doctrinas secundarias o con doctrinas que no fomentan la unidad. Alguien quiere guardar el Shabbat, hágalo, relax, ¿verdad? Pero no diga que los que no lo hagan son herejes porque no hay forma de verlo bíblicamente. Igual con el tema de, por ejemplo, la Navidad que vos decías. Yo celebro Navidad. Hay un compa que me contaba que allá en un país donde hay poco acceso al evangelio, puso un árbol de Navidad y esa fue la oportunidad que él usó para poder contarle a los demás, vea, es que en esta fecha en mi país celebramos el nacimiento de un Salvador, ¿verdad? Y esa fue como la oportunidad de oro. Entonces, y por privarnos de un tema así y ceñirnos con esto, este amigo, este misionero no hubiera podido compartir de Cristo, digamos, ¿no? Totalmente. Mira, en cuanto al día que hay que reunirse, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los apóstoles nos digan qué día tenemos que reunirnos los gentiles. Ni uno. Te di ejemplos de que se reunían el domingo, pero esos son patrón ahí. Ajá, sí, exacto, es un patrón. Pero no hay una instrucción de Pablo o de algún otro de los apóstoles que diga, a partir de ahora los gentiles convertidos al Mesías se reúnen el primer día de la semana o se reúnen en Shabbat. No, nosotros los cristianos gentiles tenemos libertad de reunirnos en cualquier día. Y tiene mucho sentido porque hay países en los que el cristianismo es perseguido y hay diferentes tipos de condiciones en los que no te vas a poder reunir un día en específico. Entonces te tendrás que reunir en otro día y eso es lo importante, que te reúnas. Sí, eso me trajo a la mente un amigo que también, eso fue en Uzbekistán. Dice que se reunían y lo que hacían era una comidita, ¿verdad? Y ponían un montón de comida y oraban con los ojos abiertos. A la fecha él se quedó con esa, porque, ¿verdad? Es un contexto de tanta persecución, Claro. Que más bien la reunión era en la casa se cambiaban casas, cambiaban fechas, cambiaban dinámicas, porque si lo hacían igual y detectaban que eso era una iglesia, era terrible, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu Santo sabe lo que él hace. Por eso no le pidió a los apóstoles que nos pusieran esa carga, porque el cristianismo tiene que ser una fe universal y como fe universal tiene que ser flexible, cosa que no lo tiene el judaísmo. Ese es el comercial del episodio con Gustavo Fallas, un misionero en Uzbekistán y en Indonesia. Después fue un episodio muy chido. Tengo algunos pasajes que también ellos usan mal y quisiera empezar a hablar de ellos. Creo que Mateo 5:17 ya lo hablamos, pero voy con Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y también esto de ahí se guindan para decir, tenemos que seguir haciendo la ley. ¿Qué les dices? Que es que el problema es que esta gente no estudia inductivamente la Biblia, no estudia sistemáticamente la Biblia. Lo dice su padrino judaizante, el YouTube, y lo repiten. Porque, mira, dice el versículo que me acabas de leer, entonces por medio de la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? El pasaje está diciendo dos cosas. Está diciendo que la fe no invalida la ley.
Y también está diciendo que la fe confirma la ley. Pero ¿a qué se está refiriendo? Este pasaje está conectado con lo que viene hablando Pablo desde el 21. Mira lo que dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y ojo lo que voy a leer aquí, atestiguada por la ley y los profetas. Este pasaje es muy importante porque el versículo 21 dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que la ley es un sistema de justicia. Un sistema de justicia basado en obras. Pero, dice el texto, se ha ahora manifestado la justicia de Dios. Hay dos tipos de justicia. La justicia que ofrece la fe mediante las obras. Por eso dice, aparte de la ley, ¿qué significa esto? Además de la ley, se ha ahora manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es por fe. Pero también el texto dice que esta justicia de Dios está atestiguada por la ley. Es decir, la ley de Moisés, la misma ley de Moisés nos habla de esta justicia de Dios que es por fe. ¿Y dónde dice eso? Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También dice el texto, atestiguada por los profetas. Habacuc 2:4, mi justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo en el versículo 21 está diciendo, miren, aparte de la justicia de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios que es por fe. Y esta justicia de Dios que es por fe está atestiguada en la misma ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje de la ley y el mensaje de los profetas es uno. La salvación es por fe. Siempre ha sido por fe. Por eso es que encontrás en Hebreos capítulo 11 los héroes de la fe. Héroes de la fe antes de la ley, como Enoc y Noé, durante la ley, como Moisés, y después de la ley, como David. Entonces, este es el pensamiento que viene construyendo Pablo. Pablo viene hablando de que la ley misma enseña sobre esta justicia de Dios. Lo dice el versículo 22, la justicia de Dios mediante la fe. Entonces, cuando llegamos al 31, ya entendemos lo que dice el texto. Entonces, por medio de la fe, invalidamos la ley. Jamás, de ninguna manera, si no confirmamos la ley. ¿Qué estamos confirmando de la ley? Que la ley también dice que se cree por justicia. ¿Ya entendiste? Es eso. Viéndolo desde otra óptica, no sé si vaya a ser válida, pero la ley hablaba de un sacrificio perfecto, ¿verdad? Que en este caso Cristo vino a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Como un cordero. Sí, o sea... Se pudiera pensar en que también estamos confirmando la ley al creer en Cristo y no necesariamente al tener que practicar. Es que, mira, también si lees Romanos 1, 17 dice, porque en él, ¿verdad? En el Evangelio es revelada una justicia de Dios de fe a fe. De fe a fe. Es eso que tú estás diciendo, o sea, el mensaje de la Biblia es el mismo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y es la fe, ¿me entiendes? Es creer. Por ejemplo, yendo a Génesis, ¿te acuerdas que Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac? Y Abraham dice, Dios mismo se va a proveer de cordero. Eso está apuntando a Jesús, ¿verdad? Hay unos paralelismos riquísimos. De hecho, entendí como que el lugar ahí donde se sacrificó a Isaac fue lo que posteriormente fue el lugar donde Cristo mismo... Sí, entonces sí me voy a entender. Cuando la Biblia dice, los judaizantes quieren decirnos con esto, invalidamos la ley, de ninguna manera la confirmamos. ¿Qué es lo que nos quieren decir los judaizantes? Es que Pablo dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirmamos. Entonces guarde Shabbat. Están sacando el pasaje de contexto. ¿Por qué? Porque en todo este conjunto de versículos, primero que todo, en todo este conjunto de versículos, Pablo no viene hablando ni de las fiestas, ni del Shabbat, ni de la circuncisión, ni de las leyes dietéticas. Pablo viene hablando de que el mensaje de la ley y los profetas es acerca de la justicia mediante la fe. Por eso, esta predicación de Pablo, que nos dice que alcanzamos
la salvación mediante la fe no invalida la fe, la ley, confirma la ley, porque la misma ley insiste en que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Tengo más pasajes, pero más que ir pasaje por pasaje, quisiera saber cuál es la herramienta para entender por qué estos pasajes están siendo mal utilizados. Bueno, eso es muy interesante. Mira, aquí en mi libro, en el primer libro que yo escribí, este que está acá, que se llama Contra los judaizantes, hay un capítulo muy interesante que se llama, es el capítulo número 13 y se llama Herramientas de apologética contra las sectas judaizantes. Y ese capítulo yo explico cómo detectar si lo que están haciendo es torciendo el pasaje. Y hay unos principios muy fáciles, te los voy a decir, y yo los explico en mi libro. Número 1, lo que nosotros tenemos que entender es que hay ciertas, yo digo que son, por decirlo así, mañas, ¿verdad? O vicios es la palabra. Hay vicios que los judaizantes tienen, que tenemos que aprender a identificar. Te voy a decir cuáles son. Número 1, afirmar cosas que el texto no dice. Eso es lo primero, o sea, te dicen un texto, pero resulta que el texto no dice lo que ellos dicen. Por ejemplo, te leen que Adán y Eva guardaban Shabbat desde el Génesis y te leen Génesis 2 del 3 al 4. En el día sexto Dios terminó toda su obra de lo que había hecho y bendijo Dios el séptimo día. Sí, eso dice el texto, pero el texto no dice que Adán y Eva guardaban el Shabbat. Entonces, ese es el primer tema, aprender a identificar cuando el texto no dice lo que ellos dicen. 2, el segundo problema que ellos cometen es extrapolar. Toman un dato real y lo meten lo insertan en el texto que ellos quieren como un pretexto. Ejemplo, cuando tú encuentras que hay una discusión entre Pablo y los judaizantes en Hechos capítulo 15, versículo 5, que dice que se levantaron los fariseos y dijeron, es necesario circuncidarlos. Y se reunieron los ancianos para discutir ese tema. ¿Qué hacen los judaizantes? Te dicen, bueno, es que resulta que en ese tiempo existía la circuncisión de la ley oral y la ley oral, que se llama el rito periá, exigía que había que cortar todo el prepucio del pene. Entonces, eso es lo que estaban pidiendo ahí. Bueno, es cierto que existía ese rito, pero ¿dónde el texto dice que ese sea el problema? Están tomando un texto, un dato histórico, lo insertan en el contexto para crear un pretexto. Ese es el segundo punto. Tercer aspecto que ellos tienen, se desvían del tema. Esta gente empieza hablando de sandías y termina hablando de papayas. Porque, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Que Pablo fue a la sinagoga y que contó la historia de Israel, pero al final los escuchas hablando del encuentro de las dos casas y de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esta gente tiene vicios que tenemos que aprender a identificar. Y el último que te voy a dar es este. Esto es un principio exegético. Un texto no anula otro texto. Un texto no anula otro texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Específicamente el tema del Shabbat. Ahí para bajarle lo técnico, exegético, estudio de la Biblia. Ajá. Un principio de estudiar. Exacto. No puedo agarrar un texto y cancelarlo con otro. Exacto. No, eso, porque Dios no es Dios de contradicción. Entonces, por ejemplo, un clásico ejemplo que te puedo dar es que, mira qué interesante, en los 10 mandamientos, cuando se habla del cuarto mandamiento, el Shabbat, el descanso, el séptimo día, dice Dios lo siguiente. Dios dice que el gentil que tiene que guardar Shabbat es el que vive dentro de la ciudad de Israel. Así lo dice el decálogo, los 10 mandamientos de forma literal. Lo guardarás tú, tu hijo, tu hija y el gentil que vive dentro de vuestras ciudades. Eso dice el texto literal. La Biblia es muy clara. No son todos los gentiles del mundo los que tienen que guardar Shabbat. Es el que está dentro de la ciudad de Israel. Uno le dice a ellos eso y te dicen, no, pero es que la Biblia dice que en Marcos 2:27 que el Shabbat fue dado para el hombre y ahí eso significa que es para toda la humanidad. Bueno, entonces yo no sabía que Marcos 2:27 anula lo que dice el decálogo. ¿Se entiende? Entonces hay que identificar esas manías que ellos tienen con el texto, con los textos. Es clásico de ellos.
Son esos cuatro entonces, Son esos cuatro. las herramientas. ¿Y qué dicen ellos de la Biblia? Porque tenemos un tema en común también, cada vez que escucho raíces hebreas, que es el hecho de, eh, no, es que usted no sabe hebreo, vea, es que lo que dice es esto, ¿verdad? Ellos Y tampoco. sacan una explicación en hebreo ahí gigante alrededor del tema, eh, pero entonces siento como que hay una tendencia a hacer lo que hizo la Iglesia Católica en algún momento, ¿verdad? Que la Biblia solo estaba en latín, ¿verdad? No, se tiene que saber latín para poder interpretar la Biblia y quitar de la gente el acceso a la Biblia porque no, es que hay que leerla en hebreo. Mira, te voy a decir una cosa. Esta gente, yo que tengo años de estar trabajando con ellos, con este grupo desde la pandemia, te puedo asegurar esto. El 80% de los judaizantes tienen graves problemas de descolarización y rayan casi que en el analfabetismo. Mm. Vos agarrás mis redes sociales y ves todos los haters judaizantes y troles que me escriben y vas a ver que da miedo como escriben. Da miedo. Entonces, ¿cómo que te van a venir a hablar de hebreo? O sea, no saben ni escribir en castellano y quieren a mí venirme a hablar del hebreo. O sea, a ver, además no hay ningún problema con el hebreo porque la iglesia cristiana tiene sus institutos bíblicos y nosotros siempre hemos estudiado hebreo 1, hebreo 2, griego 1, griego 2, arameo, o sea, siempre lo hemos hecho. O sea, eso está al alcance del cristianismo. No hay que dejarse impresionar. Pero, ¿qué pasa con la Biblia? Bueno, ni siquiera es un grupo honesto, porque tratan de crearnos la idea de que el Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, y ahí vienen otra vez las conspiraciones de Roma, pero Roma quemó los manuscritos y se inventó el Nuevo Testamento en griego. Pues ¿sabes qué es lo más interesante? Que el manuscrito más antiguo que hemos encontrado en hebreo del Nuevo Testamento hasta el momento es del siglo IX, versus el papiro 56, que es el texto más antiguo en griego que hemos encontrado del Nuevo Testamento. Está escrito por dentro, por delante y por detrás. En griego es del Evangelio de Juan y data de la primera mitad del siglo II, antes del año 150 a.C. Ojalá tuvieran los judaizantes algo así. Entonces, empezando porque hay un menosprecio, creen que el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo, eso hay que decirlo claro. Eh, por ejemplo, te dicen, es que los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, pero sí tenían la Tanakh, sí tenían el Antiguo Testamento. ¿Qué me están queriendo decir con eso? Me están despreciando el Nuevo Testamento, pero se les olvida lo que dice Pablo en Hebreos 1:1. Dios, en otro tiempo, habló a través de nuestros padres, a través de sus siervos los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas. Entonces, el Nuevo Testamento tiene una revelación superior al antiguo, porque ahora el mediador no son Moisés y los profetas, ahora el mediador de esta revelación es el Hijo mismo. Pero ¿cómo le vas a hablar de eso si ellos no creen en el Nuevo Testamento? O lo mini... Lo, O lo, sea, lo reducen. Lo ajá. reducen. Ah, bueno, sí lo creen. Creen en bueno, es que los judaizantes no son un grupo monolítico. Hay varios Sí, sabores. hay de todo, ¿verdad? Hay desde judaizantes que agarran el mantel, ¿verdad? De las poses, se lo ponen de talit, hasta judaizantes que no, ¿verdad? Entonces, no son un grupo unificado, no son un grupo monolítico. Algunos desprecian a Pablo, algunos dicen que Pablo fue un hereje y no te reconocen a Pablo, otros te tuercen a Pablo, otros te dicen, generalmente todos sienten un menosprecio por el Nuevo Testamento, diciendo esto que te dije, ¿verdad? De que el Nuevo Testamento, los cristianos primitivos no tuvieron acceso a todo el Nuevo Testamento, entonces con eso quieren darnos a entender que el Antiguo Testamento es superior, según ellos. ¿Usted se ha metido con el judaísmo como tal, bro? Me acaba de surgir la duda de qué piensan ellos del Nuevo Testamento, ¿por qué lo desechan? Mira, yo tengo amigos que son verdaderamente judíos y que no creen en el Mesías. Y te puedo decir que ellos piensan que el Nuevo Testamento es antisemita, porque los judíos tienen un problema. Ellos no saben distinguir entre para ellos un cristiano es católico. Entonces, no, si tú le dices cristiano protestante o cristiano evangélico, ellos no saben hacer esas distinciones. Católico. ¿Qué es el problema? Que el catolicismo
persiguió mucho al judaísmo, sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? Entonces los obligaron a convertirse y es cierto, está documentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sensación que tiene el cristianismo, el judaísmo del Nuevo Testamento es que es algo católico antisemita. Pero realmente cuando llegas y lees el Nuevo Testamento de primera entrada en Mateo, ¿qué encuentras? Que te presenta la genealogía de Jesús, completamente conectado con Jesús. El libro de la genealogía de Jesucristo, empieza Mateo 1:1. Entonces, yo te voy a contar una anécdota. Tengo una amiga judía un conocido de ella se convirtió al Mesías. ¿Y cómo fue? En una marcha en Israel, un judío mesiánico le regaló el Evangelio de Mateo en hebreo. Y él lo empezó a leer a escondidas. Y se llevó la gran impresión de que no era lo que él creía. Él pensaba que era un texto antisemita, mal documentado. Cuando leyó Mateo, vio que el texto estaba relacionado con la cultura de Israel, que Jesús era judío, que Jesús enseñó a los judíos a obedecer a Moisés y estas cosas. Y él se convirtió. Entonces esta amiga mía, yo le decía, ¿y ya tú leíste Mateo? Y me decía, oh, no quiero que me pase lo mismo. Pero es eso, o sea, si los judíos realmente se dieran la oportunidad de leer el Nuevo Testamento, muchos de ellos estarían convertidos. Lo que pasa es que no lo hacen porque tienen un prejuicio previo, o sea, un prejuicio que les hace creer que el Nuevo Testamento es dañino, y no es así. No, y en el Mesías como tal, yo sí he identificado en todo el Antiguo Testamento un montón de profecías de un Mesías con mucho poder que no hemos visto, ¿verdad? Que es el Jesús en su segunda venida, cuando ya ahora sí va a venir a reinar con vara de hierro y físicamente en la tierra. Entonces, bueno, no sé si me estoy metiendo en escatología y tal vez por ahí hayan varias posturas, pero definitivamente ese Jesús no lo hemos visto y sí se habla de él, ¿verdad? Pero desechan ahí el Isaías 53. Pero eso es irónico porque aún el mismo judaísmo cree que hay dos Mesías. El Mesías Ben José, el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David. Y el el Mesías hijo de José es sufriente. Y esto lo dice el judaísmo. Y el Mesías hijo de David es reinante. Entonces, ¿cómo es que ellos nos reclaman a nosotros, que nosotros apelamos a que muchas de esas profecías se van a cumplir cuando Él venga por segunda vez? Cuando ellos tienen un pensamiento parecido, ellos creen que un Mesías vendrá a sufrir y a morir y creen que otro Mesías vendrá a reinar. O sea, les hace falta que venga el primero y después el segundo. Sí, no, exacto. Tengo que hacer un episodio profundo del judaísmo. Sí. Es un tema muy interesante. Pero, o sea, a ver, si un judío te pregunta, ¿dónde está en la Biblia que el Mesías tenía que venir 2 veces? Yo le contesté, a una amiga judía me preguntó eso. A ver, José Carlos, dime, ¿dónde está que el Mesías tiene que venir 2 veces? En el mismo lugar donde dice que tiene que venir en una vez. ¿Se entiende? El texto no dice que vendrá una sola vez, ni el texto dice explícitamente que vendrá 2 veces. Esto se deduce cuando se estudia el bagaje de profecías. Sí, porque hay profecías completamente... Sí, y hay en la Biblia profecías que se cumplen 2 veces. Por ejemplo, cuando dice Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, ¿de quién está hablando? Israel del norte. Pero Mateo dice que esa profecía también se cumple en Jesús, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces hay que comprender que en el Antiguo Testamento hay profecías de doble cumplimiento. Demasiado poca la probabilidad para que una profecía se cumpla una vez y ahora Dios la hace doble. Qué increíble. ¿Cómo operan hoy en día los judaizantes en la iglesia? Escuché algún material tuyo donde mencionabas cómo más bien les inculcan quedarse por ahí. Sí, hace poco denuncié un video donde uno de los seguidores de Michael Root pedía que la gente no se fuera a la iglesia, sino que tratara de convencer al pastor, de convencer a la gente, de ver si la iglesia empieza a guardar los mandamientos del Eterno. O sea, esta gente, de verdad que bien dijo Pablo de ellos en Gálatas 2, son espías que se infiltran en las iglesias para espiar nuestra libertad y tratar de reducirnos a esclavitud. Mira, yo te voy a decir una cosa. Me pasó aquí en Chile, ahora que fui en diciembre, en mi viaje a Chile, una gira,
me invitaron a predicar en una iglesia donde me invitaron a predicar de este tema a los judaizantes. Yo no sabía que en la primera fila había judaizantes. Dentro de la misma iglesia habían judaizantes. Y de verdad que tuvo mucho valor y fue de mucha bendición compartir este tema porque los hermanos no sabían qué hacer con esta gente. Entonces quedó claro que estaba mal y de una vez los pusieron en raya y les dijeron, ustedes no vuelven a enseñar esto aquí más. Wow. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? Que está escrito, echa fuera al hijo de la esclava porque no heredará el hijo de la libre. ¿Y qué hace el judaizante? Acosa al cristiano, como el hijo de la esclava acosaba al hijo de la libre. Ismael acosaba a Isaac. ¿Qué dice el texto? Échalo fuera. Esa gente la reúnes y le dices que se arrepienta, y si no se arrepiente, hay que expulsarlo de la iglesia. Así de sencillo. Yo justo estoy pensando en Gálatas. ¿Qué hacen los judaizantes con ese libro? O sea, ahora hablabas de que es como una de las sectas más antiguas. Y Sí. bueno, Gálatas, o sea, ahí, primer siglo. Sí. Bueno, por eso escribí este segundo libro. Ok. Porque este libro se llama Gálatas verso a verso, los peligros de judaizar. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice eso que vos me estás diciendo, pero con Gálatas tan claro, expresiones de Gálatas, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Yo, Pablo, digo, cualquiera de ustedes que se deje circuncidar ha caído de la gracia y en vano le resulta el Cristo. ¿Qué hace esta gente con la carta de los Gálatas? Mutilarla. Y por eso es que en este libro yo explico Gálatas verso a verso, pero también agarro y explico y digo lo que dicen los judaizantes de pasajes críticos de Gálatas y cómo los tuercen, y explico por qué lo que ellos están diciendo está mal. Ah, bueno, pero entonces no es que tienen un canon aparte ahí, que lo sacan. O sea, sí lo tienen, nada más que La tuercen. ahí tienen sus... Tuercen la carta a los Gálatas. Y yo denuncio en el libro cómo es que la tuercen. Te voy a dar un ejemplo. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿qué hacen los judaizantes con ese versículo? Ah, pero es que no se está refiriendo a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la ley oral, que en Mateo 15 y en Marcos 7 se le llama tradición de los ancianos. Falso. Porque después el texto dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no persevere en las obras de esta ley, y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 27-26. Pablo no está hablando de la ley oral, porque él dice, porque está escrito, y citó la ley mosaica. Entonces, en este libro yo dejo aclaro todo lo que hacen con esta carta. Es un desastre lo que los judaizantes hacen con la carta a los Gálatas. Algunos grupos la rechazan de plano. Otros, que son más sinvergüenzas, lo que hacen es torcerla. Wow. Sí, es, es difícil, ¿verdad? Porque tener textos tan claros y querer, no sé, usar herramientas deshonestas para cambiarlos, no sé, tal vez hay por ejemplo, el tema de la mujer. Hay pasajes que dan muy claro instrucciones y cuando yo escucho argumentos para poner otros roles a la mujer y veo como lo que usan es, no sé, contextos históricos que yo no sé dónde se sacaron o no. A veces, bueno, pero ya eso es otro tema. Eso es extrapolar, que ese es Ok, el cuarto vicio de los judaizantes. ok. Extrapolar. Agarro un dato histórico y lo inserto en el texto. Pero eso no se puede hacer cuando se interpreta la Biblia. Porque yo, para poder hacer eso, debo dejar que el texto me indique que ese es el problema. Por ejemplo, en Gálatas, volviendo al tema de Gálatas, Pablo menciona que él no permitió que Tito fuera circuncidado. Lo dice Pablo claramente, que no se sujetaron a los que querían circuncidar a Tito porque era griego. ¿Qué dicen los judaizantes de ese pasaje? Ah, no, es que ahí el problema no era circuncidar a Tito, es que lo querían circuncidar según el rito de la ley oral. Qué lindo. ¿Dónde dice eso el texto de Gálatas que ese es el problema? Eso es lo que hacen con la carta a los Gálatas. Un desastre. ¿Cómo se interesó en meterse a investigar ese tema de los judaizantes? Mira, yo empecé a estudiar, yo enseñaba, estaba estudiando hebreo con una judía y ella un día me preguntó,
los judaizantes no son judíos, eso también hay que entenderlo. En mi primer libro yo explico la diferencia, pero ella me hizo una pregunta. José Carlos, ¿por qué no estás circuncidado? Entonces yo ahí le di una respuesta, estoy hablando de hace ya años, y yo no salí muy satisfecho con mi respuesta, yo sabía que podía responder mejor. Entonces yo dije, te necesito estudiar la carta a los romanos. Entonces cuando estudié Romanos con profundidad, ya tenía una clara idea de lo que separa el judaísmo del cristianismo. Y enseñando en tiempo de pandemia, empecé a notar que empezó a salir esta gente. Hey, ¿por qué ustedes comen conejo? Hey, ¿por qué ustedes comen cerdo? Y yo empecé a decir, Dios mío, ¿de dónde salió esta gente? O sea, yo no los había visto nunca, a pesar de que ya en redes sociales venía enseñando desde hace un año. Y de verdad, yo dije, no, aquí lo que hay que hacer es poner en raya a esta gente con la teología de Pablo. Porque de hecho, mira, yo en mi primer libro escribo esto, o sea, no hay, yo te voy a decir algo que hice en mi libro en la introducción. No se puede hablar de los judaizantes sin mencionar a Pablo. Y no se puede estudiar la teología paulina sin tocar la problemática judaizante. Y por eso le puso Teología Paulina. Paulina a todas sus redes. Sí, porque yo decidí yo sentí una carga por esto que estaba pasando y yo dije, no, a esta gente le voy a dar y duro. Entonces yo dije, y no hay mejor forma que con la teología de Pablo. Y por eso se llama teología paulina y por eso me metí con el tema de los judaizantes. Qué bueno. ¿Cómo la gente puede acceder a esos libros suyos? Mira, los dos están por Amazon. Los dos están por Amazon. Cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo lo puede comprar por Amazon. Hoy un hermano me mandó una foto que los compró en Francia. Compró los dos, por cierto. Pero si son de Costa Rica, lo que pueden hacer es escribirme a mis redes de Instagram, de Teología Paulina Facebook, o sí, más que todo Instagram, que te pueden escribir, o Facebook, o hasta en TikTok. Y simplemente lo que podemos hacer es que te lo mando por correo de Costa Rica. Es más fácil en Costa Rica, pero fuera del país, por Amazon. Si usted está viendo este episodio hasta este punto, quiero agradecerle y pedirle que por favor le dé like, deje sus comentarios de lo que piensa y se suscriba al canal. Ojalá que pueda también ver las redes sociales de Teología Paulina. Y gracias por llegar hasta este punto en el episodio. Espero que le haya gustado y compártalo para que también esto sea de bendición para más personas y más hoy en día con todo esto que hablamos y lo que se ocupa, saber y estar con estas bases para que la iglesia se cubra y se cuide de las raíces hebreas y estos movimientos. Gracias, José Carlos, por este tiempo. No, muchas gracias y yo quisiera cerrar con esta frase. Judaizar es tan fácil que el apóstol Pedro, Gálatas 2:14, cayó en ese error momentáneamente. Pablo regañó a Pedro, ¿por qué si tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizar? Entonces yo quiero hacer esta reflexión. Si le pasó a Pedro, ¿cuánto más? ¿Vos? Yo. O sea, a uno de los dos se le ocurrió. Entonces tenemos que tener cuidado y tomarnos este tema muy en serio porque es fácil judaizar. Muchas gracias. A vos, gracias. Pura vida. Pura vida.